Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Bueno, en primer lugar, decirle a la población que es muy importante en qué basa sus decisiones el Ministerio Público, en qué basa el anuncio que ha hecho el fiscal general el día de ayer en relación a este caso que se había abierto el año pasado después del golpe de Estado, que es este caso llamado fraude electoral. El fiscal general anuncia ayer al país que un peritaje, porque es un peritaje de tipo forense muy detallado, que hizo la empresa Deep Tech Lab, o el grupo de investigación más bien Deep Tech Lab de B-Site, perteneciente a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Lo que ellos hacen es un análisis muy detallado de la actividad que tuvieron los servidores de todo el sistema informático utilizado durante las elecciones del 2019. Analizan tanto toda la actividad de esos servidores en la etapa preelectoral, durante las elecciones de 2019 y posteriormente al día de las elecciones del 2019. Y luego de hacer un análisis y un informe conclusivo en cada uno de los servidores, ellos llegan en general a dos o tres conclusiones muy importantes. La primera es que si bien hubieron algunas acciones por parte de la empresa Neotec negligentes, no hubo utilización de ninguno de los servidores que fueron analizados por este equipo independiente para manipular los datos de las elecciones. Es decir, no hubo un cambio o una manipulación dolosa, significa que se haya hecho a propósito para tratar de cambiar los resultados electorales el 2019. Por lo tanto, no hubo fraude electoral. Ellos, además de analizar uno por uno los servidores que se utilizaron y todo el sistema que se utilizó, el sistema informático que se utilizó para las elecciones del 2019, hicieron comparaciones entre las bases de datos, tanto del TREP como las bases de datos del conteo oficial de votos. Y tampoco encontraron ninguna diferencia que pueda significar una manipulación de datos o un fraude electoral. Gabriela, y por lo tanto, sí. Gabriela, perdón que la interrumpa, claro, ¿no? Es importante también entender estos detalles. Ahora, ayer justamente se daba a conocer, ¿no?, que se ha cerrado este caso, pero que también después de las investigaciones, arduas investigaciones internacionales incluso que se han realizado, han señalado que no ha existido este fraude, pero sin embargo nuestro país va a continuar también con las investigaciones para dar con los autores, con las personas responsables. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Unión Europea? ¿Estará retirando también su apoyo a lo que es la Organización de Estados Americanos justamente por los hechos ocurridos y por la convulsión que se ha creado durante el 2019 a consecuencia de un informe que tampoco estaba bien formulado, ¿no?, valga la redundancia, porque simplemente han señalado que hubo este supuesto fraude, pero no ha sido respaldado tampoco? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo se va a proceder? ¿Nuestro país cómo va a proceder en aquello? Es que uno de los elementos más importantes que utilizó Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y toda la oposición para aseverar que supuestamente había fraude en 2019 fue la paralización del TREP y supuestamente una actividad irregular
de parte de los servidores informáticos que se habían utilizado durante el TREP y posteriormente durante el conteo oficial de votos. Y lo que demuestra este informe independiente de expertos de altísimo nivel en ciberseguridad de España es que no hubo esta situación. No hubo la utilización o la manipulación de ningún servidor para introducir datos en el sistema que fueran falsos. Por lo tanto, al no haber esa manipulación, tampoco hubo fraude. Por lo tanto, se cae uno de los argumentos centrales de ese informe de la OEA, que definitivamente no tenía elementos suficientes para poder aseverar tal extremo. Lo que debe suceder ahora es, en primer lugar, que las víctimas o las personas que fueron afectadas por una situación como esta puedan también ser resarcidas. En primer lugar, en términos de su imagen. Recordemos que han habido vocales del Tribunal Supremo Electoral, vocales de los tribunales departamentales electorales, que tuvieron que estar encarcelados de manera injusta por una acusación de fraude electoral que nunca existió y que nunca fue probada. Esas personas merecen ser resarcidas en su honor, en su dignidad, en su nombre. Por otro lado, el Estado boliviano tiene la obligación de hacer conocer a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea estas nuevas pruebas de que el tal fraude electoral no existió. Porque no es el único informe, Lorena, Douglas. Han habido al menos otros 6 informes internacionales publicados en el Washington Post, en el New York Times, exámenes o, digamos, informes técnicos de estadísticos de todo el mundo, de universidades de todo el mundo, que no solamente publicaron en medios de comunicación en Estados Unidos, sino que enviaron una nota al Congreso norteamericano diciéndoles que era necesario y urgente que la representación del Estado de Estados Unidos haga una auditoría a la labor de la OEA en el ámbito electoral, porque esto no podía repetirse nunca más en ningún otro país. Bien. Gabriela. Ha habido expertos independientes, del CEPR, por ejemplo, que es otro centro de muy alto nivel, en el que se demostró que no hubo manipulación de los datos, no en el ámbito informático, pero sí en el ámbito estadístico. Entonces, todos los argumentos que había tenido la oposición y la OEA para aseverar que hubo fraude electoral se han caído, han desaparecido. Y lo que corresponde aquí es que haya también la asunción de cierta responsabilidad por parte de un organismo que no puede mandar misiones de observación electoral a los países que terminen en golpe de Estado. Eso es algo que debe repararse y que debe reconducirse hacia adelante. Gabriela, le consultaba con referencia a lo que usted nos acaba de mencionar en cuanto a resarcir y en cuanto a lo que ha significado el golpe de Estado, porque este ha sido parte de la retórica que se ha utilizado para llevar adelante este golpe de Estado en nuestro país a partir del año 2019, desde octubre, noviembre, incluso parte de diciembre, con más de 37 muertos, cientos de heridos y perseguidos políticos. La Organización de Estados Americanos, a la cabeza de Luis Almagro, tendrá que hacerse cargo de los 37 bolivianos que han perdido la vida, de los tantos heridos, detenidos, como le digo, y perseguidos políticos, porque este ha sido el motivo o el móvil fundamental para llevar adelante, entiendo, este golpe de Estado en nuestro país el año 2019. Sí, yo creo que debe haber un resarcimiento integral y el primer elemento del resarcimiento es la obtención de justicia. La justicia es la
llegar a la justicia, llegar a la verdad, como está sucediendo en este caso, es el elemento más importante para evitar la impunidad, para evitar que se vulneren los derechos de unas personas sin que estas personas puedan acceder a una defensa adecuada, a un debido proceso, etc. En este caso de supuesto fraude electoral, la investigación que se ha hecho y el informe pericial que se ha hecho ha permitido llegar a una conclusión a partir de información técnica. He leído ahí por ahí en redes sociales que ahora algunos medios de comunicación privados, obviamente ciertas voces de la oposición, en lugar de hablar sobre el contenido del informe pericial, lo que quieren hacer es descalificar a quienes hicieron ese informe pericial. He leído un titular de un medio que me parece sumamente gracioso, que dice: 2 alumnos o 2 estudiantes y un profesor son los que hicieron el informe pericial. Por favor, resulta que ese profesor es un doctor en ciencias de la computación e inteligencia artificial, es un experto en toda esta área, que ha dirigido una serie de equipos de investigación, no solamente en la Universidad de Salamanca, sino en otras universidades del mundo. Y esos 2 estudiantes que pretenden hacerle creer a la gente que no tienen la capacidad técnica para llevar adelante una pericia de este tipo, resulta que ambos son expertos en ciberseguridad y uno de ellos es miembro de la selección española de ciberseguridad, es decir, una gente sumamente capacitada para hacerlo. Ya quisiera yo, me imagino, el ingeniero Villegas, que tanto se lo utilizó para hablar de fraude electoral en el país, tener los currículums que estos profesionales tienen y respaldan su historia y su carrera, ¿no? Entonces, me parece muy burdo que cuando la oposición se queda sin argumentos para poder cuestionar la información seria, técnica, científica, entonces a lo que se dedican es a tratar de descalificar a la gente. O sea, claro, no tienen un solo argumento que pueda contradecir técnicamente lo que hace este informe pericial. Como no tienen argumentos, entonces hay que descalificar al que hizo el informe pericial. Me parece una irresponsabilidad, una barbaridad. Y el segundo elemento que la oposición tiene que abandonar de manera definitiva es la mentira como herramienta de la acción política, porque las mentiras tienen patas cortas y se caen. La oposición salió a decir en su momento fraude electoral, tuvo un año del gobierno de Yanine Áñez para probar el tal fraude electoral y nunca lo pudieron hacer. Hoy existe un informe pericial serio que demuestra que los servidores no fueron manipulados, que los datos no fueron manipulados y por lo tanto quienes aseveraron que hubo fraude y a partir de esa aseveración y de ese relato generaron violencia en nuestro país, también tienen que asumir las consecuencias de sus acciones. No solamente dentro de Bolivia, sino también en la OEA y en todos los espacios donde se fracturó y se dañó la institucionalidad boliviana. Porque aquí no estamos hablando solamente de un hecho como algunos opositores pretenden, bueno, pero ahorita ya después de 2 años a nadie le importa si hubo fraude, si no hubo fraude. No, mentira. Más del 60% de la población, según encuestas que han sido publicadas, quiere saber cuál es la verdad de los hechos del 2019. Porque no se hizo cualquier cosa. Se rompió el orden constitucional, se asesinó 37 personas, se dejó más de 800 heridos, se encarceló ilegalmente a más de 1.500 personas. Y todas estas personas tienen derecho de acceder a justicia y llegar a una paz
pero a través de la justicia. La paz no se alcanza con impunidad, se alcanza con justicia. Exactamente, claro, Gabriela, ¿no? Y es importante también entender este informe, sobre todo, ¿no? Tomando en cuenta que las familias, víctimas, incluso quienes han perdido sus seres queridos, porque hay familias que se han roto, ¿no? Al momento de perder a sus seres queridos, han estado muy atentos, han estado pendientes justamente a lo que decía en este informe. Y lo que se espera es buscar justicia, que las personas responsables también puedan responder a la justicia boliviana, ¿no? Como en algún momento incluso se había señalado quienes han sido los autores, pues también ahora tienen que declarar. Quienes formaban parte del gobierno de facto, ¿no? También que están en otros países, pues se está procediendo justamente a la extradición para que puedan ser traídos hasta nuestro país y responder ante la justicia boliviana, pero sobre todo a las familias que han quedado dañadas y que han quedado ya sin sus seres queridos. Gabriela, y nos gustaría tenerte en una próxima ocasión para continuar analizando a profundidad este importante tema que además es muy delicado para todos los bolivianos y quienes estamos esperando también a que se pueda hacer justicia justamente por los hechos violentos que han ocurrido y que no los vamos a olvidar, estos hechos del 2019. Gabriela, entonces la invitación, por favor, para una próxima ocasión, justamente para seguir analizando, pero también atentos a las investigaciones que continúen. Entonces te esperamos en una siguiente ocasión, en una próxima oportunidad. Gracias, Lorena, gracias, Douglas. Y yo invito al país y a quienes nos escuchan, permítanme antes de despedirme, a que de manera, digamos, responsable, todos y todas, busquemos por nosotros mismos la información. No permitamos que no nos dejemos llevar por titulares que son engañosos, no nos dejemos llevar por información abuelo de pájaro. Tratemos de buscar información de calidad. Esto nos va a permitir hacernos una propia opinión sobre los temas y no nos van a poder llevar de la nariz hacia donde quieren llevarnos algunos medios de comunicación privados y algunos intereses políticos. Esa es mi invitación, a que nosotros nos hagamos una opinión propia a través de información adecuada, veraz, profunda, etc. Muchas gracias, Lorena, Douglas, por la invitación y estaremos atentos a cualquier... Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.